Lo tenemos el economista Juan Fernández, así que muchísimas gracias por estar en posta. Gracias por atendernos. ¿Cómo anda, Fernández? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Quiero que nos ilustre un poquito a ver cómo logra o por qué está convencida la clase media de que este es el camino, que hay que ajustarse, pero que el horizonte parece cerca. Bueno, a ver, Argentina, Milei en realidad asumió una gestión con un déficit de 15 puntos del PBI, o sea, una cifra histórica en línea con la hiperinflación de Alfonsín, e incluso peor que 2001. Entonces, y una inflación de alrededor de 200% anualizado. Entonces, cualquier persona en su sano juicio sabe que no hay, digamos, posibilidad de mejora posible, valga la redundancia, con una macroeconomía de ese tipo. Entonces, bueno, tenemos a Milei que está muy convencido de tratar de resolver ese problema cuanto antes y claramente ese es el camino correcto, a pesar de que en el corto plazo las consecuencias no son muy felices, ¿no? Pero bueno, lo mismo pasa con la gente adicta, digamos, la abstinencia no es muy cómoda, pero generalmente es la mejor salida, ¿no? Cuando uno hace un poco de zoom out y mira la situación desde lejos, ¿no? Así que, digamos, en mejor de los casos estaremos transitando ese camino, básicamente. Juani, hay una frase que se ha generalizado en Milei, vamos a pedir que te corrigen ahí el nombre en la faja, que ahí tiene un pequeño error. Hay una frase que es famosa en Milei, que es el no la ven. ¿Qué no estamos Sí. viendo? A ver, varias cosas en realidad, eso resume un montón de cosas. Lo primero es que el modelo político tradicional está obsoleto directamente. Básicamente Milei se catapultó a través de las redes sociales y la lógica vieja de la política ya no funciona. Las redes sociales carpetean políticos tradicionales en tiempo real, ya no pueden controlar la narrativa básicamente como lo hacían antes y hoy es un proceso más genuino, más directo con el pueblo y de nuevo, Milei fue el candidato de las redes sociales y eso llegó para quedarse, así que en el plano político diría eso. Después el periodismo también, digamos, ahora tenés periodistas descentralizados, influencers, y eso no existía antes, que tienen igual o más llegada, más, digamos, más audiencia que periodistas tradicionales, o al menos los influencers más, digamos, representativos están a la par de periodistas de primer nombre, ¿no? De nuevo, eso tampoco, digamos, eso es un cambio de reglas que antes no existía. Y después el cambio de época en términos macroeconómicos. Esta es la primera vez desde que yo tengo uso de razón de que la gente vota un ajuste, de que durante el ajuste no pierde convencimiento. Y por otro lado, por ejemplo, el tema de los sindicatos, que ya es, digamos, todo el mundo sabe que los sindicatos no representan a los trabajadores y que por más de que protesten, no solamente eso no le resta votos y legitimidad al gobierno, sino que incluso le suma, porque la gente sabe que los sindicatos tradicionales no son parte de la solución, sino son parte del problema. Pero ¿te ¿Sí? parece, Fernández, Así que, una buena forma, utilizando todo lo que viene de redes, que parece que es bastante violento, no parece, es bastante violento, se puede construir algo a futuro? Porque Milei obviamente sacó el 56 en el balotaje, pero se construyó el Congreso en base a la elección general. Y ahí sí tiene que terzar con diputados, con senadores, con gobernadores. Y dentro de esta negociación tiene que tratar de mantener su programa de gobierno. Pero manteniendo este nivel de virulencia, ¿vos crees que es sencillo, que es fácil? no, a ver, nunca iba a ser sencillo con minoría en ambas cámaras y con una agenda de reformas que es la más agresiva por lejos en más de 30 años. Entonces, por definición no iba a ser fácil. Además, de nuevo, Milei recibió la peor macroeconomía de la historia moderna de este país. Absolutamente cualquier vertical de la macro, o sea, cualquier cosa que agarres, Banco Central, fisco, presión tributaria, o sea, no hay margen por ningún lado y está todo absolutamente podrido. Entonces, desde ya que por definición no la iba a tener fácil, pero dentro de eso, Milei está apostando a hablarle directamente a la gente, tratar de hacer lo que hizo en campaña. De hecho, está siendo posiblemente el candidato más predecible de la historia también, que está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y en la medida que el Congreso, los gobernadores no acompañen, en todo caso, Milei, yo creo que va a seguir redoblando la apuesta, porque no, la gente votó esto. Recordemos que más de la mitad del país, digo, con algunos matices, porque En un balotaje, Juan. O sea, está la bien. gente que votó a Milei fue el 30% más o menos en primera vuelta. Después hubo que Claro, elegir pero entre cuando dos. sumás a Patricia, Sí. que también planteaba una agenda de cambios bastante, no, tal vez no tan agresiva como la de Milei, pero planteaba un cambio,
más de la mitad del país votó o a Patricia o a Milei. O sea, la gente quiere un cambio, vota un cambio. Después veremos si los gobernadores digamos, el Congreso apoyan lo que en realidad la gente votó, que es un cambio. Y Claro, pero también hay que ver sí. ahí cuál es el tipo de cambio. Y segundo, vos está bien, vos decías mantiene el apoyo, pero ¿cuánto es lo que consideran que se puede sostener eso sin ver una mejora genuina en el nivel de vida? Digo, porque me parece que Es un ahí buen está la punto. clave, la Claro. clave para saber cuánto aguanta justamente ese aguante a Milei, si a vos no te mejoran las situaciones y estás objetivamente peor que en diciembre. Es un gran punto. Yo creo que ahora estamos atravesando una ventana crítica que va a ser más o menos unos 90 días. Estamos en la peor época de Milei porque ahora tenés todo el cimbronazo del sinceramiento cambiario, la salida digamos, a lo que fue la devaluación, ¿no? La primera devaluación de Milei. Estás sintiendo todo el impacto. Además, el impacto que venía de Massa, ¿no? Recordemos que la incertidumbre y el salto cambiario de 300 a 700 en el tipo de cambio se dio antes de que Milei asuma. O sea, tenés ese salto cambiario, estás recibiendo ese impacto, más la devaluación de Caputo Milei, que era necesaria para bajar la brecha de 160% a 20 como está ahora. Entonces ahora estás con lo peor y recién los frutos de estas cositas que se están empezando a hacer los vas a ver a partir de mitad de año. O sea que es cierto que ahora estás atravesando la ventana más crítica de Milei y recién va a haber un poco de luz a partir de mitad de año cuando tengas digamos, la Está bueno liquidación porque de la no querés cosecha. decir segundo semestre, está bueno porque no querés decir segundo semestre, ¿sabes? No, igual en este caso yo no creo que sea drástico, yo creo que se va a ir dando de a poco. Primero la inflación va a bajar, más o menos va a bajar. De hecho ahora en febrero, cuando salga el dato de febrero, no va a dar muy distinta que la que dejó Massa antes de irse. Y si todo Alrededor sale del bien 10-12%. tal vez un 13%, 14%, pero digo, más de 15% no va a ser, seguro. Y entonces digo, digamos, lejos del 25% que fue lo peor de Milei. Después, otra buena noticia, alimentos y bebidas ya se está moviendo a 10% o menos, con lo cual, 10% mensual, ¿no? Con lo cual ya se está moviendo a una velocidad más baja que lo que había dejado Massa. Massa, justo antes de irse, tenía 15% de inflación de alimentos y bebidas mensual, ya está en 10%, con lo cual está bajando fuerte la inflación. Y después, como te digo, va a bajar la inflación, tenés la liquidación del campo, se van a recomponer las reservas y Caputo va a ir abriendo la economía de manera gradual, ¿sí? Con cuidado, y para, digamos, entre mitad y fin de año va a ir removiendo el cepo. Bueno, ¿sí? Va a qué ir a bueno que poco. usted utilice la palabra cuidado porque hasta ahora todos los recortes han sido muy bruscos. Las provincias, los gobernadores están muy molestos con la manera en que se han dado los recortes. Quizás lo acompañen, quizás no estén de acuerdo con eso, pero digo, la forma que se dio, por ejemplo, pongamos el caso del transporte de Córdoba. Sí. Se pudo haber mantenido que el subsidio se licuara solo con inflación, pero no, se decidió cortarlo en seco de un momento para otro sin ni siquiera haberlo charlado con los gobernadores y hasta apareció una vendetta. ¿Esto lo ves así vos o lo estamos viendo mal del interior? No, es un poco así, pero a ver, las medidas duras hay que tomarlas de shock al principio de la administración y con el cepo sí tienen que tener cuidado porque el Banco Central todavía no tiene dólares, o sea, si bien están comprando, sí, de hecho ya tuvieron una racha de compras récord en más de 20 años desde que se mide esto, 8.500 millones de dólares, las reservas negativas, el Banco Central, las netas siguen siendo negativas, habían dejado un Banco Central quebrado como nunca antes en la historia, entonces incluso a pesar de haber comprado 8.500 millones de dólares, todavía siguen en menos 4.000 las reservas netas, entonces naturalmente no van a poder abrir el cepo cambiario de una y se va a ir haciendo de a poco en la medida que vayan liquidando dólares y las reservas netas vayan subiendo. Entonces yo te digo, durante todo el segundo semestre se va a abrir la economía y yo creo que gran parte de la recesión que tenemos hoy se debe a eso. Porque digo, la receta del kirchnerismo fue cuando pasó lo de la sequía y nos quedamos sin dólares de manera abrupta. Me parece esto, Juan, y a veces te completo. Durante el kirchnerismo sobraban pesos y durante la época de Milei, o estos casi 3 meses que vamos, faltan pesos. Como antes faltaban dólares, ahora faltan pesos en la economía. Por eso eso también puede explicar un poco que estén bajando o se estén retrayendo tanto los precios. En parte sí, o sea, están aspirando 10% pesos, bajó ¿ok? de alimentos. Pero la buena noticia es que la apertura de la economía va a empezar a normalizar. Mucho de la recesión de hoy, que hoy estamos en una recesión tremenda, se explica por qué hicieron un cerrojo en la economía, la gente no podía importar ni un clavo, o sea, todo lo que era insumo está totalmente parado, la construcción está parada, etcétera. Entonces, en la medida que se normalice la actividad económica,
para final de año vamos a estar más o menos en una situación similar a la de inicio de 2023, que es bastante mejor. Por eso yo digo, a la gente tengan paciencia en los próximos 90 días, que ya sabemos que van a ser súper duros, pero si todo sale más o menos bien, para final de año vamos a tener una inflación mucho más baja, la actividad económica recuperando fuerte y salarios recuperando fuerte, y con una economía mucho más sana, porque vamos a tener superávit fiscal o al menos equilibrio fiscal, ¿no? Lo planteo, te aprovecho por un par de cuestiones y está bueno porque Juan, y te acordás cuando estuvo acá, explicó esta idea que tenía de la canasta de dólares y no de la dolarización directa, con lo cual va a ir por ese lado mis preguntas. Estuvo muy buena la charla que tuvimos el año pasado. Estuvo corriéndose la bola ahora en redes, Juani, de que el viernes se anunciaba la dolarización y feriado bancario lunes y martes. ¿Qué puede tener de cierto eso? ¿Qué tanto de ficción y qué tanto de realidad Claro. es? Yo no creo que sea así. Podría llegar a ser, pero no lo A veo, ver, no lo veo ¿de viable. Milei se puede esperar un golpe así o no? ¿O no está tan arriesgado? En lo político sí, pero la economía hoy no da para dolarizar, Bien. yo creo. A lo sumo, de nuevo, a medida que se vaya abriendo el cepo cambiario, se va abriendo la economía y vayamos consiguiendo dólares, digamos, se puede abrir todo y se puede ir como haciendo un soft landing, un aterrizaje, digamos, lento hacia una canasta de monedas donde vos puedas hacer transacciones sin ningún tipo de restricción. Lo mismo que está pasando con los alquileres, Ese ¿no? punto también está bueno y quiero que a ver si lo podemos explicar un poco. Porque, Me parece que va a ir un poco por ahí, Bien, ahí va. es un sistema similar a ese. Si ustedes vieron desde que se derogó la ley de alquileres, digamos, hoy puedes hacer contrato de alquiler en Bitcoin, en dólares o en lo que vos quieras, o sea, no tenés ningún tipo de restricción. La mayoría de gente lo hace con pesos indexado o al blue o a la inflación, ¿correcto? Pero lo podés hacer en dólares, claro. en Bitcoin o en lo que vos quieras. Y yo creo que la economía, la dolarización de Milei va a terminar siendo algo parecido a eso. ¿Qué es No eso que cuando te él van a dice es una imponer- competencia de moneda? Que lo dijo varias veces. Dice, a ver, lo mío no es una dolarización, sino una competencia de moneda donde nadie va a querer el peso. Así lo define, si no me equivoco. Exactamente, por eso digo, no es que va a ser autoimpuesto y te va a decir, no, a partir Pero de eso, mañana ¿cómo todas las funciona? A ver, transacciones son en explícamelo, Juani, dólares. ¿cómo funciona? Digo, a ver, yo mañana voy al almacén a comprar un kilo de pan. ¿Con qué le pago al panadero? ¿Con dólares, con pesos, con euros, con Bitcoin? Digo, Inicialmente le vas a tener que pagar con pesos porque hasta que el panadero empiece a aceptar otras monedas, digo, hay un tema de tecnología de la transacción, ¿se entiende? Pero en la medida que la economía empiece a aceptar, si empieza a ser legal pagar impuestos y pagar otras cosas con dólares, va a empezar a cascadear a lo que es retail, ¿sí? Inicialmente no va a cambiar tanto, ¿sí? Pero, por ejemplo, vas a poder comprar tu casa o pagar impuestos con cualquier moneda y a partir de ahí la economía va a ir adoptando la moneda que mejor le parezca. Recordemos que nada, el peso argentino hoy nos obligan a usar el peso argentino, sobre todo con el cepo. Ahora el cepo se abrió un poquito y podés comprar dólar MEP, pero hasta hace muy poquito te obligaban a usar pesos. No es que la gente quiere pesos. De hecho, en la medida que podías, transaccionabas en dólares, ¿correcto? Digo, una casa, un auto, ya se estaba transaccionando en dólares, incluso bienes baratos. sí, Sí, las viviendas siempre se pagaron en dólares. Claro, pero había llegado a un nivel tan ridículo que siempre fueron viviendas y autos. Había llegado a un nivel tan ridículo que incluso querías comprar una guitarra y ya estaba en dólares, a ese nivel. Entonces creo que se va a dar de manera natural, no forzado, pero de a poco. No creo que sea algo de que mañana Milei se levante, tire un decreto y a partir de mañana te obliguen a usar dólares. Otra pregunta que tiene que ver con estas cuestiones que se hablan. También en ese sentido decían, bueno, che, pero no necesitas dólares, billetes hoy para dolarizar porque muchas de las transacciones se están dando virtual. De hecho, hoy vas hasta un taxi, lo pagás con una transferencia, porque un viaje de 10.000 pesos tenés que ir a saltar un cajero para tener 20 o 30.000 pesos en el bolsillo, digo, por la baja nominalidad de los pesos. Está bien, escuché eso también en redes, che, no es tan difícil porque hoy esas transacciones las podés hacer y pueden estar dolarizadas sin necesidad de dólares físicos. No estoy de acuerdo para nada. Bien. Lo que vos tenés que ver es la cantidad de pesos que dan vueltas en la economía, no solamente los que tiene la gente en la mano, Bien. sino los que están en bancos e instituciones financieras, porque vos tenés que asegurarte de que esos pesos, en caso de querer correr contra el dólar, no generen un posible salto de tipo de cambio violento, ¿no? Digamos, así que no están así, no están así. Por eso digo que para mí va a ir abriendo de a poco, ¿ok? Cuando vayan entrando dólares y no va a ser abrupto y tampoco va a ser ahora para mí. Te hago la última pregunta que también es interesante para el próximo invitado porque es un invitado que tiene que ver con el campo. Justamente nombrabas vos recién el tema de la cosecha. Se especula con una nueva devaluación para abril-mayo, aunque marzo-abril, aunque ya Caputo ha dicho, o lo viene negando Milei, digo,
¿Crees que va a haber un salto devaluatorio antes de la cosecha para volver a ser competitivo el dólar para que los productores liquiden? Es muy probable, sí, yo estoy de acuerdo. A ver, no va a ser igual de violento que fue el último salto cambiario, ¿correcto? Pero sí yo creo que va a haber alguna corrección cambiaria antes de mitad de año por este tema que mencionabas. Básicamente estamos encareciéndonos mucho en dólares por el tema de la inflación y tenemos un tipo de cambio que está no solamente fijo, sino que está cayendo. De hecho, cayó ya 15% en el último mes. Así que sí, yo creo que va a haber una corrección cambiaria porque vamos a quedar... digamos, va a quedar muy barato el dólar y la inflación, digamos, viene atrás fuerte. ¿Y cómo sí. vas a evitar que eso se te pase y te haga de nuevo un pico inflacionario? El famoso pass-through. No, a ver, el tema para mí van a ser las magnitudes. Yo no creo que sea un salto cambiario de la misma magnitud ni de cerca de lo que fue. Del Recordemos 100 y que la pico por devaluación ciento. Claro, la devaluación del tipo de cambio oficial fue el 100%, más un poquito más de los últimos movimientos de las últimas semanas. Entonces yo creo que sí va a haber un salto cambiario, pero va a ser de mucha menor magnitud. Entonces, en caso de pasar inflación, que pasaría inflación obviamente, sería en todo caso un repunte transitorio y mucho más chico que lo que tuvimos. De nuevo, creo que el sendero tendencial de la inflación va a la baja, claramente, más allá de alguna corrección cambiaria que pueda tener un impacto en el tipo de cambio. Fernández, un placer tenerte. Gracias. Gracias, saludos.